Cada 5 años, en los países que forman la Unión Europea, se celebran las mayores elecciones transnacionales del mundo. Millones de ciudadanos elegimos a los diputados que defenderán nuestros intereses en el Parlamento Europeo. Elegimos a las personas por sus nombres y apellidos, que serán nuestra voz y nuestro voto para decidir el futuro de toda Europa. La primera clave del Parlamento Europeo es que los eurodiputados no nos organizamos solo por nacionalidades o ni siquiera por los partidos políticos a los que pertenecemos. Los grupos políticos del Parlamento Europeo llevan implícita una serie de unión de diputados de distintos países y también de distintos grupos políticos. En el Parlamento Europeo, cada uno se suma al grupo que considera más afín, como puede ser en el caso del Partido Popular, nos sumamos al Grupo Popular Europeo, o en el caso de los socialistas, al Grupo de Socialistas y Demócratas Europeos, o Renew Europa, o ECR, o así hasta casi 10 grupos políticos distintos. Esto da idea de la misión que tenemos en el Parlamento Europeo, y es alcanzar grandes acuerdos precisamente para lograr beneficios para muchos millones de europeos que son al final a las personas a las que tenemos que rendir cuentas. Esto da idea de que la misión aquí es alcanzar acuerdos legislativos que mejoren la vida de cientos de millones de personas en toda Europa y, con más ambición, cumplir otra función que hemos asumido desde el Parlamento Europeo, que es la de promover la democracia en el resto del mundo. Para ello, es necesario, sin duda alguna, que el diálogo y el consenso se centren en lo que de verdad importa. Por decirlo de alguna manera distinta, en el Parlamento Europeo, las disputas domésticas se quedan fundamentalmente en casa. La capacidad legislativa propiamente dicha, de iniciativa legislativa, corresponde a la Comisión, pero es en el Parlamento Europeo donde finalmente aprobamos dicha legislación. Tiene su trabajo previo en las comisiones parlamentarias. En las más de 20 comisiones es donde se preparan las propuestas para las leyes europeas, propuestas que vienen siempre de la Comisión Europea, que es la que tiene la capacidad de iniciativa legislativa. Los diputados nos repartimos en comisiones permanentes que están especializadas en distintos ámbitos y también en comisiones temporales que abordan problemas específicos y lo que se llaman normalmente, o por otra parte, las comisiones de investigación. Por ejemplo, yo entiendo que donde mejor puedo desarrollar mi labor es en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que estoy, en la Comisión de Pesca y en la Comisión de Comercio Internacional, y es ahí donde desarrollo la mayor parte de mi trabajo como eurodiputado. Especialmente durante los últimos años se ha pretendido acercar mucho la Unión Europea a los ciudadanos de Europa. Por eso precisamente el Parlamento Europeo gana cada vez más peso, porque al final todo pasa por el Parlamento Europeo. Por tanto, cuanto más cerca estemos de los ciudadanos europeos, mejoraremos las cosas. Y la razón es que el Parlamento Europeo es el único organismo de la Unión cuyos miembros los eligen directamente los ciudadanos. Así, hoy en día el Parlamento es sin duda alguna una pieza clave en los procesos de decisión de la Unión Europea. Y además configura y decide la nueva legislación europea, es el organismo encargado de controlar todas las demás instituciones y de promover los derechos humanos dentro y fuera de Europa. Y además tiene la última palabra en decidir a qué se dedica el presupuesto anual de la Unión Europea. La aspiración por ser el Parlamento Europeo un fiel reflejo de lo que es la sociedad europea la vemos precisamente día a día en lo que es el trabajo de los eurodiputados y lo que es el trabajo del Parlamento Europeo en su conjunto. En el Parlamento se da un equilibrio de género que ha sido creciente en los últimos años, hasta contar hoy con un 40% de mujeres y un 60% de hombres entre los 705 diputados, mientras que si echamos la vista atrás, por ejemplo, en 1980 era un solo 16% el número de mujeres y un 84% el número de hombres. ¿Tiene libertad un eurodiputado de cambiarse de grupo en el Parlamento Europeo? Sí, un diputado tiene absoluta libertad para cambiar de grupo y de hecho lo vemos muy a menudo. Un eurodiputado, en este caso elegido por un partido político, luego se integra en un grupo político dentro del Parlamento Europeo y ese diputado puede cambiar libremente
de grupo político, siempre y cuando, lógicamente, el nuevo grupo político lo acepte. ¿Cómo se reparte la representación de cada país en el Parlamento Europeo? ¿Por votos? ¿Por superficie del país? ¿Por proporción de población? El reparto, en principio, se trata de que ningún país quede subrepresentado o infrarrepresentado. Y, lógicamente, tiene una serie de criterios que son, efectivamente, la población. Tiene el criterio también del tamaño del país. No parece lógico que un país mucho más pequeño tenga más representación en diputados que un país más grande, ¿no? En ese sentido se trata de hacer un equilibrio que además se ha producido con la salida del Reino Unido con motivo del Brexit, que efectivamente había países que estaban infradotados de eurodiputados y se ha tratado de compensar. Ha sido el caso concreto de España, por ejemplo. Cuando un eurodiputado toma la palabra, tú tienes la palabra y Europa te escucha. Podemos pensar que el Parlamento Europeo es el mayor espacio de diálogo político, cultural, económico y social que hay en el mundo. Queremos pensar que ese espacio en forma de rueda nos recuerda a todos que avanzar es compartir ideas y que es también defenderlas. Y que cuando la democracia avanza, avanzamos todos. Por eso te cuento Europa, porque Europa cuenta.